Con nuestro primer invitado del día hablamos del Mundial de Qatar y las denuncias de abusos laborales a la población migrante, porque pese a las reformas gubernamentales, esta población continuó sufriendo abusos laborales y teniendo dificultades para cambiar de empleo libremente cuando ellos lo quisieran. Estas restricciones a la libertad de expresión aumentaron en el periodo previo a la Copa del Mundo de la FIFA 2022. Las mujeres y las personas LGBTI también continuaron sufriendo discriminación en la ley y también en la práctica. Mucho caos, mucha polémica, ¿no?, en torno a este Mundial de Qatar 2022 que inicia en noviembre, y lo vamos a hablar con Carlos de las Heras, experto en deportes y en derechos humanos de Amnistía Internacional España. Carlos, gracias por estar nuevamente con nosotros en Directo América de France 24. Pongamos en contexto el tema. Primero hablemos de esta situación laboral, sobre todo para la población migrante en Qatar, ¿no?, de cara al Mundial y todas las anuncias que hemos conocido a lo largo de estos meses. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias. Buen día para todos, para todas. Desde Amnistía Internacional llevamos desde que se concedió la organización de la Copa del Mundo, del Mundial de Fútbol a Qatar, allá por el año 2010, pues denunciando la situación de miles de trabajadores y de trabajadoras migrantes cuyos derechos laborales no han sido y aún a día de hoy todavía no están siendo respetados en el país. Todo esto parte del sistema laboral catarí, lo que se llama el sistema de kafala, un sistema mediante el cual el empresario o el empleador pues puede llegar a tener un control prácticamente total sobre la vida de las personas empleadas. Afortunadamente, en los últimos años y tras múltiples denuncias, este sistema de kafala se está reformando y ha habido pequeños avances. Pero estas reformas que están recogidas en la ley catarí todavía no se están poniendo en práctica de la manera que deberían de ponerse en práctica, es decir, al 100% garante con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Sabiendo todo este panorama de derechos laborales y también humanos, ¿por qué la FIFA escogió Qatar para que se desarrolle, se celebre esta Copa Mundial? Ya varios países también, por ejemplo, varias ciudades en Francia han dicho que van a boicotear, digamos, estos juegos, no poniéndolos en pantallas gigantes en varias ciudades como lo es habitual en estas Copas del Mundo. A lo que voy, a la pregunta original, ¿por qué Qatar teniendo todo este contexto, no? Sí, esto es algo a lo que llevamos asistiendo también desde hace varios años. No solo en el caso de Qatar, sino de muchísimos países que están utilizando este tipo de eventos como la Copa del Mundo de Fútbol, Juegos Olímpicos, Mundial de Fórmula 1, etcétera, etcétera, para ofrecer al mundo una imagen abierta, moderna, reformista, cuando la realidad es muy diferente. La realidad es que los derechos humanos pues, no están siendo respetados. Esto se llama o se conoce como blanqueo deportivo o sportswashing, y es una de las tácticas que países como en este caso Qatar está poniendo en marcha para, como decía, ofrecer al mundo una imagen que realmente poco tiene que ver con la realidad de estos países. Y además Qatar, que no es un país por excelencia de tradición futbolística, ¿no, Carlos? Hablemos precisamente también de lo que va a pasar con minorías que evidentemente van a llegar a Qatar para disfrutar de esta Copa del Mundo. Hablamos sobre todo de la LGBTI en un país tan conservador como Qatar, con unas leyes tan restrictivas, donde la homosexualidad también está, digamos, punitiva en la ley. ¿Cómo van a hacer, ¿no?, los organizadores para proteger a estas personas que tienen todo el derecho del mundo de, evidentemente, disfrutar de una Copa del Mundo, pero pues sin ser perseguidas, ¿no? También hemos escuchado denuncias de que en algunos hoteles estaba prohibido que dos personas del mismo sexo, digamos pareja, reserven una habitación de hotel. Sí, esto es así. Con determinados colectivos, como por ejemplo las personas LGBTI, el llamamiento es muy sencillo. Igual que en cualquier otro país, evidentemente hay que respetar las costumbres locales, hay que respetar la ley local, pero hay que conocerla. Y las personas que viajen a Qatar, todas las personas que viajen a Qatar, deben de saber que hay algunos tipos de restricciones. Y que, por ejemplo, la homosexualidad está, como tú decías, incluso castigada con penas de cárcel que pueden llegar a entre 7 y 10 años. Con lo cual, bueno, es algo que confiamos que la organización, que tanto FIFA como las autoridades cataríes, en este sentido, vayan a ser garantes de la libertad de expresión de todas las personas, pero es algo que tenemos que conocer y que en un momento dado tenemos que acatar.
También las mujeres se verían, digamos, un poco en peligro, si se puede decir de esa manera, en Qatar. También los códigos de vestimenta, siendo un país musulmán, ¿cuál va a ser la situación de las mujeres y cómo se puede proteger? Exacto. En general, en Qatar, las mujeres también están sometidas a distintos abusos. Abusos que tienen su origen o su raíz en lo que se llama el sistema de tutela masculina. Un sistema mediante el cual un pariente varón, normalmente el padre, el esposo o algún familiar directamente cercano, como por ejemplo un hermano, pues tienen privilegios sobre los derechos de las mujeres. Es decir, pueden aceptar o no distintos códigos de vestimenta, como decías, lugares a los que pueden o no pueden asistir, permiso incluso para, por ejemplo, poder salir del país sin esta autorización por parte del familiar varón, etcétera, etcétera. Con las mujeres extranjeras que viajen en Qatar, este sistema de tutela masculina evidentemente no está activado, no es algo que vaya a funcionar, pero, por ejemplo, en cuanto a códigos de vestimenta, etcétera, etcétera, pues al igual que si viajáramos a otro país donde las leyes marcaran unos códigos de vestimenta, pues deben de ser respetados y acatados, por supuesto. Estas diferencias culturales hay que tenerlas en cuenta y hay que respetarlas. Carlos, ya para terminar y resumir un poco nuestra conversación, los derechos fundamentales de las personas se verían amenazados en esta fiesta del mundo. ¿Realmente están blindadas las autoridades internacionales para poder actuar, para poder proteger a estas personas, la diversidad que se ve en cualquier Copa del Mundo en un país occidental, por ejemplo? Bueno, ahí el papel fundamental, evidentemente, las autoridades, primero cataríes, en segundo lugar, las autoridades internacionales de cualquier país que vaya a enviar o a permitir, a facilitar, mejor dicho, el viaje de sus aficionados y sus aficionadas a Qatar para disfrutar del Mundial, es importante tenerla en cuenta. Pero también tenemos que hablar, o estaría bien finalizar hablando del papel que tiene que jugar FIFA, que realmente es quien organiza este Mundial en Qatar y quien también tiene unas responsabilidades por sus acciones subsidiarias en este país. FIFA debe de garantizar que todas las personas que acudan a ver los partidos del Mundial ven respetados sus derechos. Derechos como, por ejemplo, la libertad de expresión. Es decir, nadie podría o debería de ser perseguido por expresarse libremente. Y aquí hablo, pues, por ejemplo, de banderas arcoiris o de mostrar afecto en público o de llevar a cabo pues cualquier tipo de acto de libertad de expresión que en todo el mundo debe de ser respetada y también en Qatar. Carlos, gracias por su tiempo, por estar con nosotros esta mañana de miércoles en Directo América. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes.